Facebook, una disculpa, se nos desconectó el equipo por el que estamos transmitiendo en Facebook. Pero bueno, esperamos que se conecten nuevamente los que estaban ya conectados. Y bueno, el asunto es que tú y yo, si en un momento dado tú estás recién integrándote a la nación del pacto, tienes que hacer algo. Tienes que luchar por fortalecer tu fe cuanto antes. El propósito de haber salido muy rápido de Egipto y por la razón por la cual la masa no leudó y tuvieron que comer panes sin levadura, fue precisamente por eso. Y la enseñanza que nosotros tenemos es esa. Es decir, una vez que ya estás llamado para salir del Egipto de tu vida anterior, tienes que hacerlo rápido. Si tú ya, esto equivale a recibir el Evangelio, a recibir el mensaje de las buenas nuevas. Y si tú ya lo recibiste, lo peor que pudieras hacer es darle largas, hacer lo mismo que decía Faraón cuando tenía la oportunidad de ser liberado de las plagas. ¿Cuándo? Mañana. O sea, no deberíamos de hacer eso. ¿Por qué? Te voy a explicar. Porque te puede pasar justo lo que sucedió con Amalek en contra de los más débiles de Israel. Fueron muertos. Fueron atacados y fueron muertos. ¿Qué significa esto? Significa que mientras tú estés inseguro y mientras tú estés como que convencido o no convencido de continuar con todo al 100, en este paso que acabas de dar, estás en un gran peligro. Estás en un gran peligro, ¿por qué? Porque en ti justamente va a fijar su mirada el maligno, en ti, porque está a punto de perderte. Tú tienes que tener mucho cuidado de ser ligero en las decisiones que tú tomes. Por esa razón, mi consejo es que no pierdas tiempo. No pierdas tiempo ni en enseñanza que no te muestra el Mesías, ni en actitudes o decisiones o una forma de vida que ya no deberías tú de estar teniendo. ¿Ok? Si de por sí, después de varios años, la verdad de las cosas es que puedes fallar y fallas o fallamos en algunos aspectos. Imagínate cuando estamos empezando. Imagínate cuando estamos empezando. Entonces, no, el consejo es que no hagamos eso. No le demos oportunidad al maligno para que cumpla su objetivo. El objetivo del maligno es hacerte caer, es entramparte, es hacer que tú declines incluso. Mucha gente, somos testigos de muchas personas que de repente nos sorprendemos porque decimos, bueno, ¿no habían abrazado el pacto? ¿Qué pasó? Pues por eso, por la debilidad, por la ligereza con la que se han conducido en su vida y no lo tomaron como deberían de tomar, con la seriedad que deberían de tomar el pacto. Entonces el consejo es ese, no te tardes ni para tomar la decisión y una vez que la tomas, no te tardes para fortalecerte en tu fe, a fin de que Amalek no te perjudique, no te entrampe, no seas muerto y no te declines, que tiene que ver con la muerte que dio Amalek a los más débiles en la fe. ¿Ok? Y en ese sentido, entonces, les pido que me acompañen a Éxodo, capítulo 15, y vamos a leer a partir del 22, porque hace rato en la mañana concluimos con el tema de las aguas amargas, ¿se acuerdan? Recordarán que tocamos este tema bien importante y que muchos, perdón, se me seca la garganta, y que muchos aportaron información muy valiosa relacionada con este tema. Efectivamente, a partir del versículo 22,
Éxodo 15, a partir del versículo 22, dice: E hizo Moisés que partiese Israel del mar Rojo y salieron al desierto de Shur. Y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. 3 días sin hallar agua. Imagínate 3 días sin tomar agua. O sin hallar agua, que no es lo mismo. Dice sin hallar agua. Significa que ya casi se estaban acabando o ya estaban tomando muy poca agua. Verso 23. Y llegaron a Mara. ¿Qué significa Mara? Amargura. O amargo. Exactamente, exactamente. Mara significa amargura, pero también puede significar crueldad o colérico, mucho enojo. Y se van a dar cuenta por qué le pusieron a este lugar así. Y dice, verso 23, y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. ¿Ok? Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Como un reclamo. Verso 25. Y Moisés clamó al Señor, y el Señor le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas. ¿Quién me puede decir qué son los estatutos y qué son las ordenanzas? No conforme a la enseñanza judía, ¿eh? No. Muy simple. Acuérdense, nosotros somos los más simples, pero muy certeros. ¿Ok? ¿Qué significa estatuto y qué significa ordenanza? Porque estos dos términos que parecían ser sinónimos están muy relacionados, pero no significan lo mismo. Dice, allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. Allí los probó, justo en ese momento. Ok, estatutos tienen que ver con mandamientos. Puede ser como, sí, adelante, perdón, Osvaldo. Adelante. como reglamentos en forma de la Biblia, lo que tienen que seguir, Ajá. y derechos, ¿no? Y derechos o algo así. Ok, sí, bien. Derechos. Bien, los estatutos tienen que ver con los mandamientos, ¿sí? Como dice los estatutos, tienen que ver como dice Osvaldo, como reglamento, las cosas que tenían que llevar a cabo. Y las ordenanzas establecen las ejecuciones, es decir, las sentencias, por decirlo así. Como que se lleva a cabo una especie de veredicto. Son veredictos, por decir. ¿Qué es lo que le iba a pasar a aquel que transgredía el Shabbat? Si ustedes se dan cuenta, no llegamos todavía al momento en que a Israel se le da la Torá, los 10 mandamientos y toda la ley. Todavía no, ahí en Sinaí. Todavía no. Sin embargo, desde aquí ya comienzan a dárseles estatutos y ordenanzas. Esto es bien importante, porque muchas veces se preguntan por qué se cumple o se hacía esto si todavía no se daba la ley. No, ya se había dado. De hecho, desde Abraham se viene dando. Solamente que aquí fue algo más específico. ¿Por qué? Porque incluso ya se estaba hablando de las ordenanzas que tienen que ver con un veredicto, ya sea principalmente por la transgresión o no transgresión de los estatutos. Perdón, Humberto. Sí. Estas estatutos de ordenanzas no estaban escritas, simplemente fue oral. Exactamente, así es. Está bien. Exactamente. Y que después fueron ya establecidas por escrito. Como lo comprobamos, y la misma escritura dice que Dios le dio los mandamientos por escrito a Moisés. Así lo dice Éxodo, más adelantito. ¿Ok? Entonces, verso 26. Y dijo: si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ¿ya se dieron cuenta? Lo primero, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy el Señor tu sanador.
llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras. Y ahí acamparon allí junto a las aguas. ¿Quién me puede explicar este pasaje, específicamente el pasaje del versículo 27? Es decir, ¿qué representan las 12 fuentes y las 70 palmeras? Las 12 fuentes son las 12 tribus de Israel y las 70 palmeras son las 70 naciones. Antes. ¿Cuáles 70 naciones? Las familias. Las familias, ¿no? Claro, las familias de Jacob, exacto. Las 70 personas que ingresaron a Egipto. ¿Ok? Pero ¿qué creen? Aparece agua. Dice aquí, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras. Y acamparon allí junto a las aguas. Que tiene que ver con la sanidad. Si bien es cierto, están recordando las familias que ingresaron, Dios les está encargando de recordarles cuántos ingresaron y cuántos salieron, ¿verdad? Cuántos estaban constituyéndose como nación en ese momento. ¿Ok? Ahora sí, capítulo 16. Dice, partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto. 15 días, posteriormente se comienza a cumplir un mandamiento por estas fechas. ¿Cuál mandamiento? ¿Quién me puede decir? El segundo día, al segundo mes, perdón, ¿sí? El tema de la Pascua, ¿no? De aquello que no podían haber hecho, tienen que hacerlo en esos 15 días de ese mes. Así es, Osvaldo. Pesach Sheni, el segundo Pesach, para aquellos que estaban imposibilitados ritualmente para poder tomar la Pascua. No para aquellos que de repente se hubieran animado porque tú celebraste y ellos no es nada que ver. No, tenía que ver con algo muy, muy, muy importante, o que se encontraban de viaje, etcétera. Tenían la posibilidad de tomar la Pascua y es un mandamiento tal cual que está previsto en la Torah. Ok, verso 2. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano del Señor en la tierra de Egipto. Fíjese lo que están diciendo. ¿A qué grado de ingratitud? Y acabamos de hablar del tema de la ingratitud. Dice, ojalá hubiésemos muerto en Egipto. Cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. La pregunta es, estaban en esclavitud y estaban oprimidos a grado tal que estaban clamando, literalmente estaban clamando por ser liberados, recordando al Señor. Imagínense. ¿Ustedes creen que esto era cierto? Pues por supuesto que no. Eso es una muestra muy clara de hasta dónde puede llegar la ingratitud de una persona. No solamente de olvidarse del beneficio, como lo veíamos en la mañana, ¿sí? Lo que pasó con los faraones que llegaron mucho tiempo después de que estuvo José y que ni siquiera supieron o se olvidaron, si es que quedó registrado, del beneficio que José como gobernador trajo a Egipto y lo hizo como una potencia mundial. Se olvidaron de ese beneficio. Pero en este caso, y eso lo vimos en la mañana, pero en este caso vemos cómo es que la ingratitud te puede llegar al grado no solamente de olvidar ese beneficio, sino incluso de inventar cosas que no fueron ciertas. ¿Cómo puede? Sí, adelante, perdón. Podría ser también los extranjeros, esos egipcios que sí comían carne y que sí tenían pan muy seguido y eran los que se estaban quejando, poniendo
ese mal ejemplo. Dice, y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiésemos muerto. No, fue Israel. Ese es el Israel de Dios. Ese es el Israel de Dios. Y no hay que justificarnos, ni no hay que evadir la pedrada. Nos toca. Y eso es justo lo que tenemos que quitarnos, todos. Tratar, luchar, esforzarnos por quitar de nuestra vida la ingratitud. Humberto, Sí, Silvia. en la actualidad, por ejemplo, las personas que están recién abrazando el pacto y están queriendo salir, hay veces que extrañan la vida pasada, diciendo, bueno, antes sí celebrábamos, teníamos fiestas, el bailache y esas cosas, que no son nada malo, no es tan malo, ¿no? Pero se añora el pasado, entonces yo creo que aquí también nos trae a colación esto y que debemos estar atentos, como tú dices, mejor fortalecernos en la palabra. Por ejemplo, antes en Shabbat, ¿qué hacíamos? Cosas tan distintas a lo que hacemos ahora. Entonces nos congregamos aquí por internet y nos sentamos a estudiar la palabra. Cuando antes, o sea, ya dejamos de añorar esas cosas pasadas, ¿no? Así es, así es. Así es. Pero fíjate que cuando están empezando, se puede entender quizás. Se pudiera entender. Lo que sucedió con Israel aquí, como estamos viendo, es que hagan de cuenta que a pesar de que de todos esos años que mantuvieron su identidad, porque lo vimos en la mañana, los egipcios no los veían como parte de Egipto a ellos, los veían extranjeros, siempre los tuvieron como extranjeros. Y en ese sentido, a ti y a mí nos dice algo muy claro, ellos mantuvieron su identidad en la esclavitud, pero ¿qué creen? Salieron al desierto y hagan de cuenta que eran como nuevos. Eran como nuevos. ¿Por qué? Porque ya estaban extrañando lo que habían dejado, de donde habían sido liberados. Justo lo que acabas tú de decir, Silvia. Efectivamente así sucede. Y en cierto modo se entiende cuando están empezando, pero de eso se trata. Acuérdate que Israel no es cualquiera. Israel es el que vence con Dios, el que persevera y con la perseverancia se fortalece en el cumplimiento de su ley, en el cumplimiento de su voluntad. ¿Con qué propósito? Pues con el propósito de fortalecer su fe. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí estamos dando cuenta cómo es que un grado más de la ingratitud, no solamente te puedes olvidar del beneficio recibido, sino que además la ingratitud te puede llevar a la mentira, a decir cosas que nunca fueron ciertas. Dice verso 4, y el Señor dijo a Moisés, he aquí, yo os haré llover pan del cielo. Pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Fíjense qué interesante. ¿Por qué la Escritura dice que Dios daría pan a Israel para ver si el pueblo andaría en su ley o no? ¿Por qué dice la Escritura eso? Dios le daría pan a Israel y con esto lo iba a probar para ver si andaban en su ley o no. Fíjense, una analogía de esto, y lo vimos en los estudios pasados, tiene que ver con el pan que vino del cielo. Yeshua, cuando habla de que Él es el pan que vino del cielo, habla de sí mismo. Y lo que sucedió fue que esto que está sucediendo, una vez más, fue probado el pueblo. Dios envía al pan del cielo, al pueblo, y el pueblo fue probado. ¿Se dan cuenta cómo es una analogía perfecta? Se da aquí, en el desierto, y se dio con la venida de Yeshua. Ahora la pregunta es, ¿por qué la Escritura dice esto? ¿Por qué dice que el Señor daría pan a Israel para ver si el pueblo andaría en su ley o no?
Eso está muy ligado con el guardar el Shabbat. Acababa de darles agua, endulzó las aguas de Mara. Y aquí les está enviando pan que viene del cielo, pero dice el Señor, los voy a probar. El contexto de esa expresión tiene que ver con el sostenimiento, la comida. De manera que el propósito fue que Dios probara a Israel para ver si el pueblo estaría dispuesto a ser sostenido por Dios bajo las reglas establecidas por Él. Aquí, esto es lo que te va a identificar como Israel. Esto es lo que te va a identificar. Ese es el filtro para ti mismo, una prueba para ti mismo, una vez que abrazaste el pacto. ¿Por qué? Porque tú puedes abrazar el pacto, tomar la decisión, ir, circuncidarte y de verdad tener una sincera intención de seguir la ley del Señor. Pero aquí hay una prueba. Te está probando el Señor. ¿En qué momento? Pues con el Shabbat. Justo lo que sucedería en aquel momento es lo mismo que sucede hoy en día. Aquellos que están recién tomando el pacto, abrazando el pacto, están siendo probados en su fe. De tal manera que Dios no solamente es Dios el que sabe el corazón de la persona que está abrazando el pacto, sino que se encarga el Señor de hacerle ver a la propia persona bajo este filtro si realmente ha sido o ya cumple con los requisitos establecidos por él mismo para ser parte de la nación de Israel. ¿Ok? Primera de Timoteo 6, del 7 a 10. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron. Ojo, esto es un juicio divino, Eso es cierto, eso está, o sea, aquí se está citando la Torá. Se extraviaron de la fe, es decir, se extraviaron de la obediencia, de la lealtad a su palabra, y fueron traspasados de muchos dolores. Otra vez la cita, perdón. La cita fue 1 Timoteo 6, del 7 al 10. Entonces, se está hablando aquí, cuando dice el Señor que les iba a probar una vez que les diera el pan del cielo, está algo tan tremendo que repercute hasta la venida del Mesías. Esta prueba se da de forma análoga en este momento, pero también en el momento en que viene el Señor, que viene Yeshua. Humberto. Sí, adelante. Sí, Humberto, Sí. Una preguntita. Esta mañana también tocamos el tema cuando aquellos que estamos en el pacto, igualmente usted puso un ejemplo suyo, que queríamos guardar Shabbat. Y una de las cosas que Dios también conoce nuestro corazón, que anhelamos y que oramos, y como ese clamor que hacemos que hizo los hijos de Israel para cumplir su ley, o los que nos sacaran del Egipto que estaban. Ahora los que están llegando a las raíces hebreas, bueno, el conocimiento y están trabajando los sábados, muy adentro, de repente ellos quisieran estar con el Señor y guardar sus estatutos, porque el Señor dice en su palabra que Él nos proveerá. Entonces, allí cómo podríamos manejarlo con aquellos que están llegando a este conocimiento, a este mandamiento. Mira, de hecho, cuando una persona ya está anhelando eso, una vez que entiende la importancia de guardar el Shabbat, entendiendo que es la señal del pacto entre el Señor y su pueblo, la misma persona
se entiende y clama. O sea, ahí muy poco podemos hacer los demás. Tú muy poco podrías decir algo. Te voy a explicar por qué. Porque tú no puedes llegar y decirle, ¿sabes qué? Renuncia al trabajo. Dios te va a proveer. O sea, pues que sí. Dios puede hacerlo todo y eso lo sabemos. Por supuesto que sí. Pero ¿qué pasa si en un momento dado el Señor... ¿Qué pasó? La cita no es primera de Timoteo. A ver. Aquí la tengo. Es primera de Timoteo, pero no tiene capítulo 7. Digo, No. Capítulo 10 me dijiste. 6. No, pues es que estás durmiendo. 6 del 7 al 10. Perdón, es que hay una confusión. La cita que leí de Timoteo es capítulo 6 del 7 al 10, ¿ok? Ya. Bien. Entonces, el aspecto de las personas que están trabajando tiene que ver, yo lo comenté en la mañana, cuando tú lo entiendes, comienzas a clamar. O sea, tiene que ver justamente con lo que hizo Israel en Egipto. Esto está ligado, como lo vimos en la mañana, y ya no quiero abordar mucho el tema porque nos vamos a regresar, ya lo vimos en la mañana. Israel clamó para ser liberado. Cuando tú entras, ingresas, quieres formar parte de la nación de Israel, significa no vas a ir a ningún otro lugar. O sea, el Egipto de hoy en día es el mundo en sí. De lo que te tiene que liberar el Señor, que es el segundo Moisés, por decirlo así, el segundo libertador, que es Yeshua, por quien vino, por ti y por mí, es a través de su ley, a través de su Torah, a través de sus mandamientos. El momento que comienzas tú a vivir bajo su ley, bajo su instrucción, y clamas que verdaderamente te duele no poder guardar el día de reposo, entonces el Señor comienza a obrar maravillas. Eso somos testigos y hemos sido testigos de muchas personas que nos han compartido sus testimonios en relación a lo que el Señor ha hecho acerca de este tema. Otras personas de repente dicen, ya tengo el plan, porque donde estoy trabajando va a ser muy difícil esto, voy a hacer un negocio y comienzan a hacerlo. ¿Cuál es el resultado? Dios prospera. Dios prospera. Por supuesto que Dios prospera en el cumplimiento de su ley. Esfuérzate y sé valiente. Le dijo el Señor a Moisés, perdón, a Josué. Pero ¿en qué sentido fue? En el cumplimiento de su ley. Esfuérzate en el cumplimiento de mi ley y yo te prosperaré. Ese es el contexto. Entonces, ¿cuál es la relación simbólica que tiene el maná con la Torah y con Yeshua? ¿Cuál es la relación simbólica? Lo acabamos de ver. El agua es representativa de la Torah, ¿de acuerdo? El maná era producto del rocío de la mañana, lo que significaba que a través de ese maná Israel estaría recibiendo mandamientos en su travesía por el desierto. Por otro lado, Yeshua dijo que él era el pan que descendió del cielo. Juan 6:35, Yeshua les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Ok? Bien, entonces, vuelvo a leer nuevamente el versículo 4, y el Señor dijo a Moisés, he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, aquí está la prueba, para que yo pruebe si anda en mi ley o no. Verso 5, mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Aquí está el principio de la alimentación para el Shabbat. Mucha gente de repente se pregunta, ¿y qué hago? ¿Cómo le hago? Porque pues todo el mundo estamos acostumbrados a tomar la estufa, encender, cocinar y diario, ¿no? Pero cuando llega el Shabbat de repente ya no sabes qué hacer.
Entonces, pues bueno, hay infinidad de cosas. No vamos a hablar del tema del Shabbat porque no es el tema, no es el contexto. Aquí vamos a hablar solamente de un principio. Vamos a llegar al tema del Shabbat a partir del capítulo 2. Pero aquí estamos viendo cómo es que el Señor está hablando de un principio muy importante, un principio del Shabbat, y eso es lo que vamos a hablar. Vamos a tocar el tema del principio del sostenimiento, es decir, del alimento. Verso 6. Entonces dijeron a Moisés y a Aarón y todos los hijos de Israel: en la tarde sabréis, a todos los hijos de Israel, en la tarde sabréis que el Señor os ha sacado de la tierra de Egipto. Y a la mañana veréis la gloria del Señor, porque Él ha oído vuestras murmuraciones. O sea, viene la bendición, pero también viene con una advertencia. El Señor escuchó las murmuraciones del pueblo, dice, contra el Señor, porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Está hablando Moisés. Dijo también Moisés: el Señor os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciaros. Porque el Señor ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra Él, porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Dios, por supuesto. Porque ¿a quién estaba representando en ese momento Moisés? Al Señor. Al Señor. Y verso 9, y dijo Moisés a Aarón: di a toda la congregación de los hijos de Israel: acercaos a la presencia del Señor, porque Él ha oído vuestras murmuraciones. Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y he aquí la gloria del Señor apareció en la nube. Y el Señor habló a Moisés diciendo: he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo: al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy el Señor vuestro Dios. Y venida la tarde, subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viendo los hijos de Israel se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Esta expresión, ¿qué es esto?, es la palabra maná. Maná, como diciendo, maná, ¿qué es esto? Por eso le pusieron maná, porque no sabían qué eran. Entonces Moisés les dijo: es el pan del Señor, que el Señor os da para comer. Esto es lo que el Señor ha mandado: recoged de él cada uno según lo que pudiere comer. Voy a volver a leer el verso 16, fíjense lo que dice: esto es lo que el Señor ha mandado, recoged de él cada uno según lo que pudiese comer, un gomer por cabeza. ¿Qué es un gomer? Un gomer tiene que ver con lo que estamos haciendo hoy día con día. El homer es una medida. Es lo mismo gomer que... Es una medida, es la medida del homer, exactamente. La palabra hebrea tiene que ver con homer, tal cual, literal. Gavilla. Y la gavilla tiene que ver con la equivalencia por la medida. ¿Sí? Un homer o un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno para lo que están en su tienda. Para los que están en su tienda. Es decir, el Señor dio un mandamiento: durante 6 días vas a recoger el maná, lo que te vayas a comer, lo que vaya a comer tu familia. Dice verso 17, y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más, otros menos, y lo medían por gomer. ¿Ya se dieron cuenta? Es una medida. Y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Verso 19, y les dijo a Moisés: ninguno deje nada de ello para mañana.
Ojo, ahí está la advertencia. Ninguno deje nada para mañana. Uno de los principios que tenemos de forma natural es como que guardar algo por si hace falta después, ¿ok? En todos los aspectos. Pero aquí dice Moisés, no guarden nada, cómanselo todo. Verso 20, mas ellos no obedecieron. Nada raro, ellos no obedecieron. Esto es el equivalente a no tener consentimiento con el sostenimiento que Dios te da. No tienes contentamiento, no te satisface, no te das por bien servido con el sostenimiento que Dios te da. Tú tienes un trabajo, yo tengo un trabajo, no somos ricos, no vivimos en la opulencia, no pedimos dinero a nadie, pero gracias a Dios por el trabajo. Bendito el Señor que nos permite esforzarnos y cumplir su juicio que desde Génesis hizo. Porque con el paso del tiempo se convierte en una bendición para tu familia. Con el sudor de tu frente vas a trabajar y vas a alimentarte. Entonces, es una bendición que de forma sana, de forma honesta, tú puedas tener un sustento para ti y para tu familia, que puedas tú llevar el alimento a tu casa. Esto es maravilloso, eso es hermoso. Vives en paz, con una conciencia tranquila. Pero hay quienes no les basta y empiezan a maquinar, y empiezan a maquinar, y empiezan a ver la forma de adquirir más, y más, y más, y más, a grado tal que ya no les queda tiempo para guardar el día de reposo. Es muy importante hacer esta diferencia. Qué bueno que te esfuerces, porque también tenemos esa responsabilidad. En lo que hacemos, en nuestro trabajo, debemos ser los mejores, tratar de ser lo mejor. ¿Por qué? Porque lo hacemos como para Dios. Es un mandamiento, sí. Y si ese esfuerzo que haces tú por hacer las cosas como si fuera para Dios, trae la consecuencia de que pues tienes más productividad, tienes un beneficio extra económico quizás, no sé, pues qué bueno, bendito el Señor por eso. Pero lo estás haciendo sin transgredir la Torah. El problema viene cuando en ese esfuerzo y en ese ánimo, después de que allá estabas guardando el Shabbat, de repente dices, ya no puedo porque ya tengo un ascenso. Cuidado, no lo hagas. No lo hagas. Porque estás perdiendo lo más por lo menos. Esa es la enseñanza de este párrafo. Qué importante la enseñanza de verso por verso. No debes tú perseguir un beneficio mayor de lo que tu propio esfuerzo y los 6 días te permite, Señor, obtener. Porque entonces estás en riesgo de transgredir la señal que te identifica con el Padre, que es el Shabbat. Dice, sino que continúas queriendo más y más, no por necesidad, sino por codicia. Y esa es una gran diferencia. Que tú prosperes de forma natural, de forma sana, ¿sí? Correcta, pero otra vez que comienzas a prosperar ya con una perspectiva de codicia. Eso no es bueno y a Dios no le agrada. Y entonces Dios te prueba. Ok, ya abrazaste el pacto, ya dices que somos tú y yo alianza. Ahí va la prueba. Ahí está mi Shabbat. Cúmplelo, hónralo, venéralo. Dice verso 19. Y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana, mas no obedecieron. No obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos y hedió. Se echó a perder. Y se enojó contra ellos Moisés, y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer,
y luego que el sol calentaba, se derretía. En el 6º día recogieron doble porción de comida, 2 gomers para cada uno. Y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho el Señor. Mañana es el santo día de reposo. ¿Se dan cuenta cómo es que desde antes de que reciban, una vez más, antes de que reciban la Torá, ellos ya estaban cumpliendo el día de reposo? ¿Sí? Dice, es el reposo consagrado al Señor. ¿El día de reposo es para el hombre o para el Señor? Y aquí voy a hacer esta pregunta específica en base a esta instrucción que está dando Moisés al pueblo. La pregunta es, porque aquí hay mucha confusión, ¿el día de reposo es para el hombre o para el Señor? Para el Señor. Es para el Señor. ¿Están de acuerdo? ¿Alguien piensa diferente? Ok, efectivamente, el día de reposo es para el Señor. Éxodo 31:15 es muy claro al respecto. Dice la Escritura, 6 días se trabajará, mas el día 7º es día de reposo consagrado al Señor. Consagrado, apartado al Señor. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. ¿Qué te está diciendo esto? Dice verso 16, guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Es decir, para siempre. El día de reposo es para el Señor. Pero fue hecho por causa del hombre. Fue hecho por causa tuya y mía. Vamos a Marcos capítulo 2, versos 27 y 28. También les dijo Yeshua, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. ¿Ya se dieron cuenta? Voy a leerlo otra vez. El día de reposo fue hecho por causa del hombre. Es decir, el hombre es la causa de la creación del día de reposo. Vean qué importante, cuánta importancia le dio Dios al día de reposo, que se menciona desde la creación, desde Génesis. Y el Señor descansó y reposó de su creación. ¿Sí? Entonces, por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. ¿Qué le está diciendo Yeshua? El día de reposo fue hecho por causa de ustedes, pero para que me honren. Así, tal cual. ¿Por qué? ¿Por qué podemos asegurar que dijo esto Yeshua? Por el contexto. Pero, veamos un poquito antes, nada más para recapitular. Aconteció en el verso 23, Marcos 2, 23. Solamente para entender el contexto de las palabras del Señor. Aconteció que al pasar él por los sembrados, un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas por el campo. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo, Yeshua, ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? ¿Qué le está diciendo Yeshua? El principio fundamental de la Torá, de toda la ley y del Shabbat, es la preservación de la vida. El verso 27, y también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre
por causa del día de reposo. Ok. Y entonces, de manera que si el hombre guarda el día de reposo, si tú y yo guardamos el día de reposo, para nuestro propio bien lo guardamos. No le haces un favor a Dios. El cumplir la Torah solamente te beneficia a ti. Al mismo tiempo le das honra al Señor, pero esto te beneficia a ti. ¿Ok? Bien, dice, leo nuevamente a partir del versículo 23 de Éxodo 16. Él les dijo, esto es lo que ha dicho el Señor, mañana en el día santo, el santo día de reposo, el reposo consagrado al Señor, lo habéis de cocer. Cocerlo hoy. No habéis de cocer, cocerlo hoy, dice el Señor, dice Moisés. Es decir, desde el viernes, tú debes de cocer todo lo que te vayas a comer el día sábado, el día de reposo, tienes que cocinarlo antes. No tienes que cocinar nada, no tienes que andar preparando ni afanarte en eso en el día de reposo. Cuando lleguemos al estudio del día de reposo, entonces sí vamos a explayarnos, si ustedes quieren, los dos estudios de la mañana y la tarde para que nos queden muy claros muchos aspectos que de los que se están tocando aquí solamente por detalle. Verso 24, y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se aguzanó ni hedió. ¿Cuál es la enseñanza? Si tú preservas, si tú confías en el sostenimiento de Dios, por cuanto estás tú cumpliendo con su ley y confiando en su ley, entonces Él va a preservar. Incluso te va a hacer que tu alimento abunde. Por supuesto, tu alacena va a abundar. Y eso es maravilloso. Verso 25, y dijo Moisés, comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para el Señor. Hoy no hallaréis en el campo. 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo, en él no se hallará. Fíjense lo que pasó una vez más. Verso 27. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron. Una vez más, la incredulidad del pueblo. La incredulidad del pueblo. Verso 28. Y el Señor dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que el Señor os dio el día de reposo. Y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. ¿Ok? Estése pues cada uno en su lugar y nadie salga de él en el séptimo día. Esto tiene una enseñanza muy importante. Estése cada uno en su lugar. ¿Esto qué significa? Cuando dice el Señor que el Shabbat se creó por causa del hombre, significa que el Shabbat te guarda. El Shabbat nos guarda. Pero en el momento que tú te guardes también. Cuando dices yo guardo el Shabbat, significa que te apartas. Te apartas de todo, del mundo entero. Ese día es total y absolutamente consagrado al Eterno. Tal cual. Y eso no es una exageración. Es así como debemos de entenderlo. Ese día es consagrado al Eterno. Entonces, es muy, muy claro cómo es que Dios categoriza la observancia del día de reposo. ¿Sí? Este día nadie salga. ¿Cuál es la excepción? Pues por supuesto que puede haber excepciones, claro que sí, siempre va a haber excepciones, pero no cualquier excepción. Excepciones muy, muy, muy justificables. Por ejemplo, pues que tengas que acudir al hospital por una urgencia médica. O que un familiar tuyo se encuentre enfermo y que tengas la posibilidad de visitarle, de estar con él, de hablarle de la palabra. Pero, ¿qué pasa si de repente, luego nos preguntan amistades, dice, o amigos, o contactos, etcétera, amigos de aquí del Facebook, de los grupos, dicen, oye,
una persona o una amistad o un familiar incluso, pues su hija cumple 15 años y su fiesta es el sábado. Entonces, queremos dar testimonio y está bien que vayamos. Te voy a decir, no te engañes. ¿Quieres ir a la pachanga? Esa es la verdad. Esa es la verdad. No te engañes. Digo, y no tiene caso que lo expongas a alguien más. ¿Para qué me lo dices? Pues quieres ir, ve, a final de cuentas no tienes por qué ante nadie, ni a mí, mucho menos ante mí, ante nadie, como que andar pidiendo permiso. El Eterno sabe cuál es la condición de tu corazón. A Él es a quien debes de considerar. En realidad, eso no tiene nada que ver con dar testimonio. Tú no vas a ir, mira, tú no eres Yeshua. Tú no vas a llegar con pecadores, con publicanos, etcétera, a un lugar de esos, a una fiesta de esas, en donde hay después de la dichosa ceremonia y vas, ¿no? Creo que hay hasta vals, un baile ahí muy especial de la señorita que cumple 15 años, y después viene un bailongo, ¿no? Como decía hace rato Silvia. La verdad de las cosas es eso lo que comentó Silvia. Pues extrañan, comienzan a extrañar y quieren seguir en la misma. Pues, ¿de qué sirve entonces? Te estás relacionando, no puedes, no tienes todavía la aptitud para mantenerte en pacto. Todavía no tienes los elementos de convicción para que tú te mantengas apartado, santificado, sino que aún continúas con ese anhelo de estar involucrado con las cosas del mundo. En donde, ¿qué va a haber? Pues simplemente te vas a ir, te sales de tu casa, te sales del lugar de santidad, de este cerco que es establecido por el Eterno, por tu propio bien, que fue establecido por tu causa, y tú abres la puerta y te vas. Cuidado, porque entonces ya no estás saliéndote de la santidad y de la protección y del cerco de seguridad establecido por Dios. ¿A qué te arriesgas? Créeme, justo lo acabamos de ver al principio del estudio. Amalek representa a Satanás. Esa actitud de haberte salido y andar de aquí para allá en el Shabbat, cuando deberías guardarte, lo único que estás haciendo es exponer, o sea, estás dejando muy en claro que aún eres muy débil en la fe. Por supuesto, digo, queda muy claro. Pero además de esto, te estás exponiendo a que cualquier cosa suceda. En una fiesta de esas, hay vino, hay alcohol, hay mujeres, hay bailes sensuales, hay de todo. ¿Sabes qué? Te estás arriesgando a caer, a declinar. ¿Y qué crees? Satanás a propósito te va a poner la condición justa, en donde tú eres más débil en tu persona, para que caigas. Pero conste, no fue el Eterno, y tampoco fue prueba del Eterno. Fue por causa de tu desobediencia y de tu deslealtad. Entonces, no confundamos, no siempre son pruebas del Eterno. Ay, es que tuve una prueba y fue muy difícil, Satanás me probó, me hizo caer. No es cierto, fue tu ligereza, fue tu pecado, fue tu concupiscencia, fue simple y sencillamente que te saliste del cerco de seguridad establecido por el Shabbat, tú mismo, no el Eterno. Y tú mismo te expusiste. Y entonces el Eterno, Amalek, simplemente vio la oportunidad de acabar con esta oveja débil. Y lo hizo. Y lo llevó a una causa de muerte espiritual. Y entonces después viene el arrepentimiento y bueno, ya no saben ni qué hacer. Y es muy lamentable esto porque la escritura es muy clara. Pero bueno, final de cuentas, si no has perdido la vida, bendito el Señor,
y tienes oportunidad de regresar, de restablecer, de entonces reconsiderar. Que cada vez que haces eso, es como si te burlaras. Acabamos de pasar Pesaj y vimos todas las implicaciones del pacto, ¿no? La sangre de Yeshua. Cuidado con eso. Porque yo te puedo decir, pues restaura, regresa al redil, etcétera, no sé. Pero al final de cuentas el Eterno es quien decide eso, si realmente te permite hacerlo. Es tan misericordioso y tan amoroso, de verdad, que el Señor nos perdona muchas veces. El asunto es que no sabemos hasta cuándo. ¿Ok? Entonces, este mandamiento tiene la implicación de guardarte en el día de reposo. Dice, verso 30 de Éxodo 16, así el pueblo reposó el séptimo día, y la casa de Israel lo llamó maná. ¿Ok? Y era como semilla de culantro. Culantro, aquí la Reina Valera aparece así, pero la palabra hebrea es gad, que significa semillas de cilantro. ¿Sí? Y lo describe como de color blanco y su sabor como de hojuelas con miel. Y dijo Moisés, esto es lo que el Señor ha mandado, llenad un gomer de él y guardadlo para vuestros descendientes. Fíjense, este es un mandamiento muy especial. Este es un mandamiento muy, muy especial. Y dijo Moisés, no sé si hay comentarios en Facebook, si quieres comentar, leerlos. No. Ok, dijo Moisés, esto es lo que el Señor ha mandado, llenad un gomer de él y guardadlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. ¿Ok? Y Moisés y Aarón, y dijo Moisés a Aarón, toma una vasija y pon en ella un gomer de maná, y ponlo delante del Señor para que sea guardado para vuestros descendientes. Y Aarón lo puso. Aquí esto tiene que ver con a ver, ¿quién puede decirme qué fue lo que sucedió? ¿Por qué dio este mandamiento el Señor? Ok, dice Valeria Granizo, esto sucede cuando todavía no se sienten completos en guardar sus mandamientos, dice en Facebook. Entonces, perdón, esto sucede cuando todavía no se sienten completos en guardar sus mandamientos. Valeria, quizás te refieras al tema de querer continuar todavía en aspectos de su vida pasada. Aquellas personas probablemente sí, probablemente no llegan al cumplimiento. Se está refiriendo al tema de cuando salen del Shabbat a ir a una fiesta. A eso me refiero. Claro, fiesta. Claro. Sí, o sea, a eso me refiero. Estoy hablando de que probablemente tú te refieres a que no se sienten completos en el sentido de que quieran regresar a su vida pasada. Pero el asunto es de que no han entendido que eso no les va a hacer sentir completos. Todo lo contrario, les va a dejar con un aspecto de vacío, con un sentimiento de vacío, cuando se den cuenta que transgredieron. ¿Okay? Que transgredieron un mandamiento del Eterno y que fue en su propio perjuicio. Ok, Hebreos 9. En relación a la urna en donde se guardó el maná, Hebreos 9:4, el cual tenía un incensario, dice, vamos a leer un poquito atrás. A partir del verso 1. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así.
En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa de los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná. ¿Ya se dieron cuenta? Justo para este propósito fue que el Eterno le instruyó a Moisés para que apartara esta medida de Gomer en esta urna. ¿Para qué? Para testimonio. Porque iba a estar en el interior del arca del testimonio. ¿Verdad? Eso es muy importante porque estos eran los elementos que estaban dentro. Dice, ok, entonces verso 33 de Éxodo 16. Dice, y dijo Moisés a Aarón, toma una vasija y pon en ella un gomer de maná y ponlo delante del Señor para que sea guardado para vuestros descendientes. Y Aarón lo puso delante del testimonio. Pero ya me fui. Ajá. Ajá, vas en el 33, ¿no? Para vuestras descendencias, 34. Ya Ok, y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo, como el Señor lo mandó a Moisés. Así comieron los hijos de Israel maná 40 años hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Y un gomer es la 10ª parte de un efa. Se dan cuenta que están describiéndolo como una medida. Capítulo 17. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento del Señor y acamparon en Refidim. Y no había agua para que el pueblo bebiese. Una vez más, no había agua, ¿sí? Y se dan cuenta cómo el Señor está probando a Israel a través de la falta de agua. A través de la falta de agua. Si tú hoy en día eres pueblo de Dios, ya estás en pacto con el Eterno, ¿cómo podrías entender el hecho de que Dios haya probado a Israel en el desierto en reiteradas ocasiones con falta de agua? Digo, independientemente de que se encontraban en el desierto y no era fácil encontrar agua donde fuera, donde sea. Hay una razón por la cual hoy en día podemos entender, o deberíamos entender, la razón por la cual Dios probó con el agua a Israel. Ahorita lo vamos a entender mejor. Vamos a seguir leyendo. Verso 2. Y altercó el pueblo con Moisés. Y dijeron, danos agua para beber. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis al Señor? ¿Okay? ¿Qué significa que el pueblo haya tentado a Dios? ¿Quién me puede decir? ¿Qué significa que Dios le haya dicho al pueblo, ¿por qué tentáis a Dios? Porque volvieron a cuestionar el tema del agua, ¿no? Volvieron a cuestionar, ya vieron todas las maravillas, vieron lo que sucedió, vuelven a cuestionar, ¿dónde está el agua? Ok, muy bien. Lo que en este contexto significa es que el pueblo, como ya sabía, y ya habían sido muchísimas pruebas de fidelidad del Eterno, lo que el pueblo está haciendo a propósito es tentar a Dios, significa poner a prueba a Dios. Aquí es en el contexto de poner a prueba a Dios. Lo anterior es similar a la tentación que tuvo Yeshua. Lo mencionábamos hace un momento. Yeshua por parte de Satanás, es decir, que Yeshua fue puesto a prueba, a lo que Yeshua respondió. ¿Qué fue lo que le respondió a Satanás? Mateo 4, 6 al 7. Dice, y le dijo, si tú eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Satanás le está diciendo esto a Yeshua. Satanás está probando al Hijo de Dios. ¿Por qué podemos asegurar? ¿Por qué podemos asegurar
que es una prueba por parte de Satanás. La razón por la cual nosotros podemos asegurar que es una prueba de Satanás es porque Satanás le está citando a Yeshua las escrituras. Satanás en ningún momento pudo haber contradicho Yeshua en ningún momento pudo haber contradicho a Satanás, porque sabía el Señor que el maligno estaba citando la palabra. Vean qué importante y qué delicado es esto. El maligno usa la palabra, pero en un contexto en contra del propósito divino. Te das cuenta que en conocer la escritura y hablar la escritura no siempre va a ser conforme al propósito divino. De tal suerte que tenemos que estar muy, muy afilados en los sentidos. Muy afilados en los sentidos. ¿Alguien quiere comentar? Habla un poco más fuerte. Hay una pregunta, dice Leticia Sotero, dice que por 40 años el pueblo comió pan. ¿Y qué pasó con sus vestiduras? Lo pregunto porque alguien dijo que las ropas de ellos crecían, lo cual se me hizo ilógico. ¿Crecían? No, no crecían. No se desgastaron, ni sus sandalias, lo dice la propia escritura. Ok, entonces, lo que estamos viendo aquí, lo que está sucediendo con Israel, cuando dice Moisés, ¿por qué tentáis al Señor? Está muy relacionado con lo que sucedió con Yeshua. Solamente que aquí Satanás sí está citando la escritura. Y por esa razón Yeshua no lo contradice. Fíjense, voy a leer nuevamente Mateo 4, del 6 a 7. Dice, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Ahora, yo les pregunto a los estudiantes, ¿qué porción de la escritura está citando Satanás en la prueba a Yeshua? Dice Diana Patricia, Satanás conoce a la palabra más que uno, solo que la tuercen. Por eso debemos estar preparados. Exactamente lo que comentábamos hace un momento. Efectivamente, el hecho de que una persona sepa mucha Biblia, incluso hay mucha gente que se sabe la Biblia de memoria. Muchas personas que yo conozco saben la Biblia de memoria. Solo que cuando la citan en un contexto erróneo. Pero eso no es el problema, porque puede deberse simplemente a un desconocimiento del contexto. O sea, lo único que tiene que hacer la persona es aprender a citar la escritura en el contexto correcto. Pero ese no es el problema. El problema es con aquellos que sí conocen la escritura, pero que al momento de citarla, la enfocan en contra del propósito divino, muy a propósito, en contra del propósito divino. Satanás está citando el Salmo 91. Acompáñenme a Salmo 91, por favor. Salmo 91, versículo 12, dice, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Sí? Pero es un poquito antes. Desde el versículo... un poquito antes. Desde el versículo 11. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti. Tal cual, literal, el Satanás cita esta profecía. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos sus caminos, en las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Literal, ¿se dan cuenta cómo la cita? De forma literal.
Exactamente, Diana Patricia lo citó muy bien, Salmo 91, 11 y 12. Entonces, la tentación, tenemos que entenderla, tenemos que advertir en qué sentido viene. Si es una tentación simple y sencillamente por la arrogancia y la desobediencia del pueblo, o es una tentación muy a propósito de alguien que sí está influenciado por el maligno, por Satanás. ¿Ok? Verso 3 de Éxodo 17. Así que el pueblo tuvo allí sed, una vez más, y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés al Señor diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a poco me apedrarán. Tenía temor Moisés de que en un momento dado lo mataran. Y el Señor dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña de Horeb, sobre la peña en Horeb. ¿Ok? Y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masaj y Meriba, que por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron al Señor, diciendo: ¿está pues el Señor entre nosotros o no? ¿Se dan cuenta? La tentación del pueblo tiene que ver con una influencia. Por supuesto que sí es una influencia de rebelión, de rebeldía. Podemos asegurar que esta tentación del pueblo fue influenciada por Satanás. Ahora bien, verso 8 dice, y aquí vamos a citar el tema del que hablamos en un principio, el tema de Amalek y su propósito. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Verso 11. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. ¿Quién me puede decir, de los estudiantes, qué significa esto? ¿Qué significa que cuando Moisés levantara su mano, prevaleciera Israel? Pero cuando bajaba su mano, prevalecía Amalek, el maligno. Adelante, les escucho. Quien quiera participar con confianza. Humberto, Sí, adelante, Silvia. ya vimos esto cuando Moisés recibe los mandamientos y nos enseña y dice que los 4 mandamientos que se les debe exigir a los que están llegando a Yeshua nuevamente es que se guarden de todo ahogado, de todo eso, porque en la cátedra de Moisés los días de Shabbat se reunirán o se congregarán en las sinagogas. Sí. Entonces la roca esa representa a Yeshua y la cátedra de Moisés era la roca misma que es Yeshua. Ok, muy bien. Sin embargo, aquí esto tiene que ver con la roca de donde salió agua. ¿Sí? En el verso 11 dice, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. ¿Qué significa esto? Que no debemos de dejar nuestra mirada
hacia el cielo, o sea, de su palabra. No debemos de abandonarla, porque al dejarla pues vendrán consecuencias y no vamos a saber cómo sobrellevarlas. Por eso su palabra siempre tiene que estar prevaleciente delante de nosotros, volteando nuestros ojos arriba. Ok, vamos a leer el verso 12 para ver si podemos discernir un poquito mejor qué representa esto. Dice verso 12, y las manos de Moisés se cansaban. Pero está hablando de las dos manos. Significa que Moisés estaba así. Dice, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Lo que acaba de mencionar Silvia. ¿Ok? Lo que mencionó como la cátedra de Moisés. Y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Ya tiene un poquito de discernimiento. ¿Qué representa esta escena? ¿Qué representa esta escena si consideramos que primeramente, lo que hace ratito mencionó Silvia, solamente que te adelantaste un poquito, todavía quizás hubieses mencionado este tema, este capítulo, este versículo, y entonces sí lo amarraba Silvia. Muy bien, pero muy bien, porque efectivamente, tú mencionaste el tema de la cátedra de Moisés. ¿Qué es la cátedra de Moisés? La cátedra de Moisés es precisamente una piedra en donde Moisés se sentaba a leer la Torá, a leer, a decir los mandamientos. Esta piedra o esta cátedra de Moisés se colocaba una piedra en todas las sinagogas en donde efectivamente se leían los rollos de la Torá. Entonces, en Hechos 15 se menciona este tema. En Hechos 15 se habla de la cátedra de Moisés en el momento justo en el que se está hablando, se está instruyendo al pueblo acerca de la ley de Moisés. El propósito de leer ahí no era otra cosa sino la cátedra de Moisés y los rollos de los profetas. Ya posteriormente, tiempo posterior a Moisés. Pero, ¿qué es lo que sucedía en el momento en que vemos esta escena? ¿Qué representa que estén sosteniéndole las manos? Por un lado Aarón y por el otro lado Hur. Les voy a dar una pista. Hur, en el hebreo, Hur, tiene que ver con una raíz de la palabra que tiene que ver con una madriguera, la madriguera de una serpiente. Ajá. Ahora bien, una madriguera ¿cómo es una madriguera? ¿Quién conoce la madriguera de una serpiente? ¿Cómo es? Es un hoyo, es como un agujero, como una grieta en la roca. Ajá. ¿Ok? ¿Quién quiere comentar algo? Humberto, Sí, adelante. yo lo veo desde el punto de vista que nosotros tenemos, cuando el símbolo de las manos levantadas, cuando Moisés tiene las manos levantadas y que está Hur y Aarón, es que en la medida que nosotros vamos en el camino, necesitamos de personas que nos ayudan a levantarnos y siempre prevaleciendo en el Señor, porque el camino no es fácil. Igualmente van a venir todo lo que se mueva en el mundo espiritual, las batallas espirituales que van a querer prevalecer. Pero si tenemos siempre el apoyo primero que todo en el Eterno y con las personas, ya sea discípulos que creen en la palabra y en la ley, abrazan la ley, tenemos la confianza de tener ese apoyo. Eso es lo que para mí yo pienso.
Ok, muy bien. Es una interpretación conforme tú lo estás discerniendo. Está muy bien, Mircala. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera comentar algo relacionado con este? Humberto. ¿Cómo lo entienden? Sí, adelante. Humberto, Silvia. sí. Para mí, yo veo aquí que Ur y Aarón representan, Ur me parece que es de los caldeos de un pueblo extranjero, entonces de los exiliados, diríamos así, ahorita, de las tribus perdidas, y Aarón era el pueblo que guardó los mandamientos, entonces al levantarse los brazos, los dos estaban representando los mandamientos del Señor, o sea, la Torá, que debemos sustentarnos tanto para los dos pueblos. El regresar a los mandamientos, el regresar a la Torá, nos hace vencedores con Yeshua. Así es. Muy bien. Sí, está muy relacionado con las dos respuestas, las dos interpretaciones que ustedes están dando, Mircala y Silvia. Está muy bien. Bien, tenemos que enfocar con quién está peleando Israel. Israel como pueblo, como nación, tuvo muchas peleas con muchos pueblos. Sin embargo, en este caso muy especial, está peleando con una nación que proféticamente estaría representando a Satanás. ¿Ok? Al maligno. Aquel que quiere acabar con la nación del pacto. Aquel que quiere acabar con Israel. Entonces, si tú lo consideras el aspecto espiritual, pero de forma profética, automáticamente te va a conectar con el Mesías, con Yeshua. En ese momento, ¿qué es lo que representa Moisés? Moisés está representando a la Torá, la ley de Dios, el pacto. Hoy en día, quien representa este pacto es Yeshua. Y la guerra que tiene Israel, que tú y yo tenemos como Israel, es en contra del maligno, como lo dijo el apóstol Pablo, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas. Entonces, si tú lo ves en ese sentido, comienzas a tener un poquito más de sensibilidad en el espíritu y vas a poder entender qué representa esta escena. Esta escena representa, como digo, les comparto lo que yo puedo ver. Si por un lado veo que Ur, uno de los dos, que está sosteniendo las manos a aquel que representa la ley, tiene su significado en su nombre como madriguera de serpiente, ¿sí? Pero tiene que ver con un hoyo, una grieta. Tú puedes conectar ahí qué fue lo que sucedió con el Mesías. Al Mesías le hicieron en su cuerpo un hoyo, una grieta, le abrieron su cuerpo y de ahí salió, ¿qué fue lo que salió de ahí? Sangre y agua. ¿Qué es lo que representa, simbólicamente hablando, en los simbolismos hebreos, qué representa el agua y qué representa la sangre? La palabra y vida. Perfecto. O sea, la palabra y la vida está en la sangre está, por supuesto, Levítico. Entonces, tú puedes conectar perfectamente lo que está sucediendo ahí, una lucha espiritual. Aunque físicamente estaban peleando, esto no era normal. Por supuesto que no, pues se cansaba Moisés, por supuesto. Imagínate las horas que estuvieron peleando y bajaba las manos y comenzaba a ganar a Amalek. Le levantaba las manos y comenzaba a ganar a Israel. Eso no es natural. Eso no es natural. Por supuesto que es sobrenatural. Si tú no lo entiendes de forma sobrenatural, no lo vas a poder comprender. Entonces tienes que aplicar la sensibilidad espiritual para poderlo entender hoy en día. ¿Cómo aplica esto? Si estamos entendiendo que estamos saliendo del Egipto y todas aquellas personas que recién abrazan el pacto están saliendo del Egipto y que muchos débiles están siendo muertos por Amalek, que representa a Satanás, lo que estamos en presencia de una lucha espiritual muy fuerte, por supuesto que sí.
Y ese es el llamado al Israel que está adhiriéndose a aquellas ovejas que están llegando al redil, que se fortalezcan en la fe, a fin de que el maligno no les haga declinar. ¿Sí? Entonces lo que estamos... pero ¿cómo va a ser? Y aquí tenemos la solución. ¿Cómo fue que venció Israel? Porque venció Israel. ¿Cómo fue que venció Israel? A través de la ley. A través de que Moisés le estaba levantando las manos, que es una representación muy clara de la ley, hoy en día a través de Yeshua, que vino, como dijo que vino a cumplir la ley. No vino a abrogar a Moisés y los profetas, vino a cumplir. Entonces tu fortaleza y mi fortaleza espiritual viene a través del cumplimiento de la Torá en el espíritu y de convicción. Y esa es tu fortaleza en la fe. Entonces los dardos del enemigo no pueden hacerte nada. Es una propuesta, considérenlo. Los dos comentarios, tanto de Micala como de Silvia y de Osvaldo, que complementó lo que yo estaba preguntando, están perfectos. Verso 13 de Éxodo 17, y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y el Señor dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. ¿Ok? Saliendo de Egipto siempre habrá débiles, como lo hemos comentado, débiles en la fe. Pero no deben ser débiles en la fe por siempre. No. ¿Por qué? Porque Amalek siempre estará presto para atacar a Israel. Es por eso que es muy necesario que una vez que te has adherido a la nación del pacto, todas las ocasiones en que Israel murmuraba y se quejaba contra Moisés, es una representación de su rechazo a la ley de Dios. Porque si rechazaban a Dios, es una representación muy clara. Si rechazaban a Moisés y murmuraban contra Moisés, eso es una representación muy clara de hoy en día de aquellos que rechazan la ley. Y como consecuencia, aunque digan que son de Yeshua, no son de Yeshua. ¿Por qué? Porque no cumplen lo que él dijo. Si me amáis, cumplan mis mandamientos. ¿Sí? Esa actitud... ok, sí, adelante. Perdón, adelante. se me viene a la memoria algo que yo aprendí y decía que el que se separa de los mandamientos está viviendo en la carne. Y la carne huele a carne, obviamente. Y el león rugiente viene justamente por los... ya están oliendo otra vez a carne. Entonces los débiles serían los que se están pegando un poco a su carne y están atrayéndole al maligno, ¿no? Así, son carnada, presa fácil, por supuesto. Esa actitud hace que las personas se mantengan débiles y por lo tanto susceptibles de ser atacados por el maligno. ¿Cuál actitud? El tomar con ligereza, tener temor de desobedecer la ley de Dios. El temor a Dios tiene que ver con el temor a desobedecer su ley justo por las consecuencias que en nosotros mismos van a operar, en nuestro propio perjuicio. ¿Sí? Por lo tanto, esas personas son susceptibles de ser atacadas por el maligno, que en este caso está representado por Amalek, que es justo contra quienes tendremos lucha, como lo acabamos de leer, de generación en generación. Así que el llamado es a dejar atrás lo que extrañas, y el llamado es para aquellos que recién están entendiendo su llamado a la nación del pacto y que están adhiriéndose a la nación del pacto. El llamado es a que dejes atrás, que te olvides de aquellas cosas que extrañas del mundo y decidas entrar cuanto antes al reino de los cielos que se ha acercado a través de Yeshua, como él lo dijo. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces comienza a vivir en el reino de los cielos y olvídate del mundo. Ya deja eso atrás. Verso 15. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Yud-Hei-Vав-Hei Nisi, que significa
¿Qué significa? Yud Hei Bab Hei es mi estandarte. Tárdate. Así es. Verso 16, y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono del Señor, el Señor tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Perdón. Sí, adelante, No, Eduardo. ahí también vemos Amalek como principado, ¿no? Como una potestad Así es. fuertísima, Por porque ahí lo está diciendo, tranquilamente. Claro, claro que sí. Efectivamente, por esa razón, por la misma fortaleza que está representando y la lucha de generación en generación, es justamente por lo cual Dios lo mantiene a propósito. ¿Para qué? Para afilarnos, para afilar a Israel, para decirle, apresúrate antes de que tu debilidad y tu desidia te causen la muerte espiritual. ¿De qué manera sería la guerra de Dios? ¿Cómo es que Dios, de acuerdo a como fue anunciado aquí, el Señor lo dijo, cómo sería esta guerra del Señor contra Amalek de generación en generación, y que es la manera en que nosotros debemos tener esa lucha? ¿Cómo se representa? ¿Cómo es representado hoy en día en tu vida? En la vida del Israel de Dios. En tu vida cotidiana, ¿cómo está representado? Será lo que dice Efesios, Humberto, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino con las potestades. Ok, con las eso huestes. ya lo sabemos. ¿Cómo se da? De manera práctica. ¿Cómo lo debes de entender tú y cómo debes de entender que puedes vencer? Estando en la Torá, ¿sí? Okay. Firmes en los mandamientos, en la obediencia. Por supuesto. ¿Alguien más? Acá dice Diana Patricia, dice, siendo Amalek tipificación del maligno, debemos permanecer con los brazos levantados al cielo. Ok, ¿alguien más? Muy bien. Permaneciendo en su Torah, dice. Ok. ¿Alguien más? Ya para terminar. Sí, Humberto. Pues bueno, Sí, Silvia. bueno, nuestro estandarte, bueno, obviamente es Yeshua y obediencia a los mandamientos. Entonces es la única manera de tener los dos testimonios, Yeshua en nuestras vidas y la obediencia por amor a lo que Él ya hizo por nosotros. Así es, así es. Yo quería agregar algo, no sé cómo me corriges, Humberto. Por lo menos yo, en la semana a veces me pasa alguna aflicción y a veces yo le digo al Señor, no sé si es de parte tuya o si es el enemigo que viene a molestar o interrumpir. Y pasa la semana y pasa la angustia y pasa la cosa, pero tú sabes algo, a todos les digo que cuando se va acercando el Shabbat, yo siento como que algo se rompe y yo dejo todo eso, me olvido de todo eso, y cuando llega el día siguiente yo siento que el Señor me ha bendecido, ya no siento esa aflicción, ya no siento nada. O sea que el Shabbat para mí viene siendo como mi fortaleza y que rompo esa aflicción que tuve toda la semana. Y eso para mí, puedo decirlo que si tenemos esa fe de obediencia, no la fe que nos enseñaron en la cristiandad, que tienes que proyectarte en lo visual, no, sino en la fe del mandamiento y creer que tenemos una señal y un pacto con el Eterno. Muy bien, Mircala. Sí, claro que sí. Acá dice... Ese es justamente lo que te sucede, es lo que representa el Shabbat. El Shabbat representa un tiempo, una pequeña probada que Dios nos da acerca del reino milenial, del reino con el Mesías. Pero también tú lo tienes que entender de esa manera, porque de otra manera, si no lo entiendes así, pues no lo visualizas como lo acabas de expresar. Sí. Acá en Facebook dice, sí, con todo lo que nos rodea, las necesidades económicas, la falta de carencia, etcétera, por lo cual debo estar siempre fiel a su palabra. Berta, en oración y no bajar la guardia. Rocío dice, la obediencia a sus mandamientos nos protege de los dardos de Amalek. Andar en el espíritu, no en la carne.
Ok, muy bien. ¿Alguien más? Creo que alguien más quería hablar aquí. Ok, la expresión Yud Kei Vav Kei Nisi es muy importante. Significa el Señor es mi estandarte. ¿Ok? De manera que la cruz representa la forma en que Dios tendría esa lucha contra Amalek. Esa cruz es el estandarte, es tu estandarte como Israel y mi estandarte. De manera que la cruz está representando la forma en que Dios tendría esa lucha contra el maligno. No es que Dios luche contra el maligno, no es que se trate de una lucha de Dios contra Satanás. No, no. Dios, se dice la escritura de esa manera, ¿por qué? Porque Dios está estableciendo la forma en cómo Israel tiene que vencer, tiene que ser afilado, tiene que ser perfeccionado. ¿Cómo? Pues a través de Satanás, que es un instrumento del Eterno. Y esa lucha y esta expresión de que tendría lucha de generación en generación con el Eterno, está hablando de ti, está hablando de esta lucha que tú vas a tener para vencer, con el propósito de que venzas al maligno. ¿Sí? Humberto, Sí, adelante. ¿podría decir algo? ¿Sí? Josué representaría a Yoshua, quien venció a Amalek a filo de espada. Y pues nosotros estamos, que está con Yoshua y obedece sus mandamientos, ese es como nuestro estandarte, ¿sí? Yoshua, y los mandamientos en obediencia, los cuales nos protege la obediencia. Lo estás entendiendo de forma diferente. Hace rato comentamos que en esa escena Yeshua está representado por Moisés. Amalek está peleando Josué está peleando contra Amalek. Tú estás peleando contra Amalek. Josué está representándote a ti. ¿Por qué? Porque es Israel. ¿Quién pelea contra Amalek? Israel. Dios no pelea contra Israel. Contra Amalek. Eres tú, somos tú y yo que peleamos contra Amalek en nuestro camino, en nuestro proceso de perfección. ¿Ok? Pero bueno, tú lo entiendes de esa manera. El asunto es, si tú entiendes que Josué está representando a Yeshua, ¿a quién representa Moisés? La Torah, ¿sí? O sea, Yeshua ya acabó con el maligno en la cruz, ¿sí? El maligno continúa haciendo su obra de maldad, claro. Pero los que venimos en Yeshua y tomamos los mandamientos, como decía Silvia, son las dos cosas, Yeshua y los mandamientos, son los que nos refuerzan, nos ayudan para poder vencer esos dardos del maligno. Claro, así es. Muy bien. Ese es el punto, que tenemos que conectar el cumplimiento de los mandamientos como la forma en como nosotros podemos madurar nuestra fe, ser fortalecidos en nuestra fe y de esa manera vencer a Amalek. Por lo que nuestros enemigos, tenemos que, en relación a nuestros enemigos hoy en día, que son las personas, que podríamos tú considerar enemigos como las personas, tendremos que manifestarles amor, entendiendo que las personas en sí no son tu enemigo, aunque te hagan mal, aunque estén en tu contra, no son ellos, porque ya entendiste que la lucha es espiritual, y tu lucha no es contra carne y sangre, o sea, no son las personas, ¿sí? Y Yeshua, a través de su ley, a través de su instrucción, es lo que te da la fortaleza, lo que te da la victoria, el arma para poder vencer a Amalek. Efesios 6, les invito a que me acompañen ya para terminar. Efesios 6, versículo 12 al 17. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados,
contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estando pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia, está hablando de la Torá, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, porque con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Aquí está muy claro, Pablo está detallando de forma muy clara cómo es que tú y yo podemos apagar los dardos del enemigo, los dardos de fuego, los ataques. ¿Cómo? A través de la Torá, a través de la fe, a través de tu fidelidad y de la obediencia a la Torá. Verso 17, y tomando el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, que es la palabra de Dios. Vamos a concluir con el estudio. No sé si alguien quiera tomar, hacer algún comentario. No sé si tú quieres hacer un comentario. ¿Hay alguien más que quiera comentar algo de quienes nos acompañan? Sí, dice Aireli, Yeshua sería Moisés, pues el representante nuestro ante el Eterno, y Josué a nosotros Israel. Rocío dice, él pelea por nosotros. Alicia dice, Amalek sobrevive de la desobediencia de Saúl a Dios. El fundamento de Amalek es la desobediencia a Dios. Okay, dice Rocío, él ya venció, solo nosotros no debemos alejarnos del buen pastor. Zuli dice, siguiendo los pasos de Yeshua, discipulándonos en sus enseñanzas y manteniéndonos a la vid, que es Yeshua, para poder dar buen fruto. Así es, miren, está muy bien la interpretación que nosotros pudiéramos considerar, pero tu enfoque, recordemos, tu enfoque es quien pelea las luchas por ti. ¿Quién pelea las luchas por ti? Yeshua. Es Yeshua. Y entonces, en este momento, nosotros podríamos considerar de forma muy importante, una vez más, considerar lo que la cruz representa para ti y para mí, a partir de que nosotros abrazamos el pacto. Lo que comenta Alicia es bien importante. Todos nos enfocamos con relación hacia la forma en cómo nosotros podemos parar los dardos de fuego. Pero Alicia enfocó su respuesta en el sentido contrario, y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque dice, Amalek es alimentado o sostenido por la desobediencia, justo por la murmuración, por el altercado, por todo lo que hizo Israel en el desierto en contra de Moisés, tentando al Señor. Efectivamente. Entonces, si sabemos de antemano, en contraposición, que lo que fortalece a Amalek es tu desobediencia, en contra de quién opera tu desobediencia, pues en contra de ti mismo. Así es de que tenemos que tener mucho cuidado de ser desobedientes, de continuar con una ligereza con relación a nuestra fe, sino todo lo contrario, esforzarnos en fortalecernos en la fe, a fin de que seamos salvos y a fin de que en este proceso que estamos teniendo todos, cada día seamos más fortalecidos con el propósito de que el maligno no tenga éxito en contra de nosotros. Que la etapa de la debilidad en que pudimos haber sido muertos por Amalek pase de nosotros, tal cual sucedió en Egipto. La sangre del cordero fue lo que hizo que el ángel de la muerte pasara sobre las casas de los primogénitos de Israel. Hoy cumple exactamente lo mismo ese propósito. La sangre de Yeshua derramada en esa cruz, que es tu estandarte
tu estandarte como Israel, es lo que te va a dar la libertad. ¿Ok? Vamos a terminar con este estudio. Muchas gracias por habernos acompañado, amigos. Les deseamos que tengan una semana muy bendecida. Nos vemos, si el Señor lo permite, el próximo Shabbat, ya con los estudios normales, a partir de las 9 de la mañana. Continuamos con Éxodo y en la tarde con el Nuevo Testamento, que seguramente va a seguir el siguiente Evangelio. ¿Ok? Vamos a hacer una oración, por favor. Sí, bendito Dios y Padre nuestro, gracias te damos, Padre, por este estudio que hemos tenido para finalizar esta fiesta tan hermosa de panes sin levadura. Padre, gracias te damos, Papito, por toda la enseñanza derramada. Permítenos vivir de esa manera como una matzá, Señor, sin levadura. Te amamos, te deseamos en nuestra vida, Señor, y tomamos el consejo de Pablo, Padre, que nos dice que en todo lo verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna y si es digno de alabanza, en esto pensad. De esa manera, Señor, cuidamos nuestros pensamientos, nuestro corazón delante de ti, y todo lo bueno, tu palabra, estará en nuestra mente y en nuestro corazón para siempre, Señor. Te amamos, Papito, en el nombre de Yeshua. Amén. La cuenta del número. Ok, bueno, como se habrán dado cuenta, yo toqué el shofar. Sí, Sí, nos dimos cuenta, Humberto, quién fue. Pero gracias. yo toqué el shofar, por eso se escuchó así, porque yo lo toqué. Ahora el shofarista oficial no está en casa, está en casa de unos amigos allá en Toluca, y por esa razón lo tuve que tocar yo, así es de que bueno, y el intento lo hice. Pero estuvo mejor que la vez pasada. No me ayudes. Haz la cuenta del hombre. Ya Ok. a la próxima te sale mejor, Humberto. Así es. Ok, amigos, vamos a hacer la cuenta del Homer antes de cerrar la transmisión. ¿Qué les parece si nos acompañan? Bendito Rey, gracias por este tiempo que nos has regalado, por este camino rumbo a Shabbat. Te rogamos que nos acompañes cada día, que nos permitas tener un tiempo de meditación en nuestros 49 días rumbo a la fiesta anhelada y esperada por todo tu pueblo Israel, en todas las naciones del mundo, el Israel disperso entre las naciones, Señor. Gracias por este día, el día número 8 de la cuenta del Homer, en el nombre de Yeshua. Amén. Amén, Señor. Amén, bendito Rey. Gracias, amigos. Amén, amén. Todos, adiós. Un saludo a todos, Adiós, bendito Humberto. Rey. Gracias, amigos, Gracias. por habernos Chao, acompañado. chao. Saludos a todos. Que el Señor les bendiga. Cuídense mucho. Bye, bye. Gracias por habernos Bye, bye. acompañado.